Continuamos desarrollando el contenido de Zona Debate con Luis Reyes, quien es el director general de presupuesto. Y Nelson tenía una pregunta pendiente. Bueno, son muchas, pero vamos a tener que hacerla una a una, ¿no? Realmente este tema del presupuesto es un tema muy amplio, tiene muchas aristas y despierta muchos intereses, en sentido positivo y en sentido negativo. Tal vez sería interesante, Luis, mencionarte de entrada tres cosas que están muy relacionadas. Yo puse a mis relacionados en las redes que iba a estar en un programa con Luis Reyes que va a hablar del tema de presupuesto. Y me hicieron una serie de preguntas y querían que le hiciera. Y de las preguntas que me enviaron, se preocuparon, hubo tres palabras que estuvieron casi presentes en todas las preguntas. Dos que siempre la satanizan y otra que siempre despierta mucha preocupación. Las dos que satanizan siempre, tú hablaste de una de ellas que fue déficit y la otra palabra es deuda pública. ¿Cómo se maneja eso en términos del presupuesto? Yo digo que se sataniza normalmente porque es malo todo déficit o toda deuda pública. Hay gente que piensa que de repente que es negativo que se tenga deuda, o que es negativo que haya un déficit en un presupuesto. O que no existe quizás en el gobierno la forma de afrontar este déficit. No, y sí, pero además como instrumento de política, el déficit y la deuda pública pues deberían tener algún tipo de explicación porque todos los gobiernos la usan. Y el otro que me gustaría que dejarte de entrada es el tema municipal, que del presupuesto de los municipios, que llama mucho la atención, me estuvieron preguntando mucho sobre eso. Yo quiero destacar dos cosas sobre el tema del déficit y el tema de la deuda. Quiero comenzar con el tema de la deuda por lo siguiente, porque es un tema que mueve a preocupación. Nosotros siempre hemos asumido de manera muy transparente. Si ustedes revisan los medios de comunicación del año 2013, ya quien les habla se refería a que uno de los desafíos que tiene esta administración de gobierno es hacerle frente a la tendencia creciente de la deuda pública. Y ahora sostenemos lo mismo. Eso es un desafío delante porque ¿cuál es el tema de la deuda? No es que se deba o no se deba, es el nivel de deuda. Nosotros, como ustedes vieron, un 24% de los 100 centavos que asumíamos que eran equivalentes a los 711,000 millones de pesos del presupuesto, de esos 100 centavos, recuerden que yo comencé diciendo que 24 de ellos lo destinamos al servicio de la deuda pública. Entonces, el tema de la deuda es una tarea pendiente. Nosotros confiamos que con la política que estamos implementando, a partir del año 2019, comience a caer el ratio, la relación de la deuda con relación al Producto Interno Bruto y obviamente también proporcionalmente a la cantidad de recursos que tiene que destinar el gobierno para servir esa deuda que tenemos hoy día. Y lo estoy haciendo como un ejercicio de transparencia porque pienso que de no abordarlo de esa manera parecería como que nosotros no le damos importancia al tema y nosotros le damos importancia, lo discutimos, no con un sentido sensacionalista, porque nosotros no pensamos que el problema de la deuda es un problema de colapso, como plantean algunos. No es cierto eso, y ahí respondo un poco la preocupación que usted levantaba. No es verdad que nosotros enfrentamos un problema de colapso de la deuda. No es cierto. Ahora, tampoco podemos decir que no es un tema relevante que debemos de abocarnos a enfrentar en los próximos años. La deuda pública de la República Dominicana es una deuda manejable, lo reconocen los mercados financieros internacionales, por eso no tenemos dificultad todos los años para ir a colocar instrumentos de deuda y colocarlo en condiciones ventajosas, a tasa de interés razonablemente bajo, por debajo del 6%, colocamos los últimos 1.200 millones que tuvieron lugar a final del mes de enero, a principios del mes de febrero de este año, y así ha sido en sentido general el tratamiento que nos dispensan los mercados financieros internacionales. ¿Quiénes son las personas que compran esta deuda pública? Son expertos que conocen muy bien el tema de República Dominicana, que no pueden comprarnos esos instrumentos de deuda
a esa tasa de interés porque saben que las cuentas fiscales de la República Dominicana están saneadas a pesar de que enfrentamos ese desafío al que hacía mención hace un momento. Entonces, el tema del déficit. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por bajar el déficit. Recuerden que en el año 2012 nosotros tuvimos un gran déficit, al año siguiente hicimos un esfuerzo y bajamos ese déficit a 4.8% del Producto Interno Bruto, y hoy día tenemos planteado una meta de 2.3% de déficit en la Ley General de Presupuesto correspondiente a este año. El déficit, lo deseable es que no exista déficit. Ahora hay un problema real, hay un problema estructural que hay que explicarle a la población y es una responsabilidad nuestra. Estoy hablando ya como servidor público, no ni siquiera como funcionario, como servidor público, explicarle a la ciudadanía por qué nosotros no hemos podido seguir avanzando en la disminución de ese déficit público. Yo refería de que cuando nosotros pagamos los intereses de la deuda, otorgamos el 4% para educación preuniversitaria, ahí solamente nosotros tenemos comprometido 255.000 millones de esos 711.000 millones que usted hacía referencia. ¿Cuánto representa eso? Eso representa aproximadamente el 38%, perdón, el 41-42% del presupuesto. Cuando nosotros pagamos las transferencias y las pensiones, la transferencia a otros poderes públicos, las pensiones y el pago de la nómina del resto de la administración pública y otros gastos operacionales de las instituciones que no son educación preuniversitaria y que no son poderes públicos, nosotros tenemos comprometido el 90% del presupuesto. Entonces, el 90% del presupuesto ya está comprometido y nos queda un 10% para satisfacer todos los requerimientos que le hace la población al gobierno. Y no hemos podido disminuir ese 2.3% porque 2.3% representa aproximadamente unos 85.000 millones de pesos. Y nosotros, 85.000 millones de pesos es aproximadamente un poco más que el 10% de lo que nos queda disponible. Es decir, si nosotros cerráramos ese déficit, inmediatamente te escucho, Nelson. Si cerráramos el déficit, lo que quiere decir es que prácticamente el gobierno se quedaría sin recursos para poder atender esas necesidades, esos reclamos de la población. Y yo les recuerdo a todos lo siguiente: el propósito último del gobierno, sí, es atender el servicio de la deuda y disminuir el déficit. Pero, más que eso, por encima de eso y por encima de cualquier otra cosa, la responsabilidad de un gobierno es asegurar un mínimo de calidad de vida, de bienestar a la población. Y en ese dilema entre disminuir el déficit y servirle a la población, ofrecerle esos servicios mínimos para asegurar esa calidad de vida, ese nivel de bienestar al que hacía referencia, el gobierno ha hecho elección y ha mantenido el déficit en 2.3% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 85.000 millones. Director. Ese dilema yo pienso que lo hemos solucionado adecuadamente. Sí, pero me gustaría ahí, Luis, hay un tema. Buena parte de la población considera, y sectores de interés, que en la nómina pública hay es altamente, es una carga muy alta, y que ahí el gobierno tendría oportunidades para reducir ese déficit. Qué bueno, Nelson. Mira, esta pregunta, que una cosa que nosotros deberíamos hacer, yo pienso que me ha dado ahora la oportunidad de reflexionarlo en vivo aquí, en medio del programa, sobre edificar a la población sobre uno de los mitos, yo creo, más recurrentes en los últimos años. La nómina del gobierno es una de las más bajas como proporción del Producto Interno Bruto y como cualquier medida que usted puede inventarse con relación al resto de los países de América Latina.
Y voy a decir esto además. Nosotros aumentamos el salario de los miembros de los agentes de la Policía Nacional, y qué bueno. Y yo creo que es un logro extraordinario. Creo que ninguna administración de gobierno había hecho un esfuerzo por afrontar este tema. Pero eso no es suficiente. Todos convenimos en que es necesario continuar aumentando los salarios de los policías. Nosotros tenemos un montón de miembros de las Fuerzas Armadas, creo que alcanzan aproximadamente unos 68,000 miembros de las Fuerzas Armadas, donde la mayoría de ellos devenga salario por debajo del mínimo. Entonces, el esfuerzo que va a hacer el gobierno, posiblemente, y es un tema que ya hemos venido avanzando en ello, es restringiendo el gasto en un marco de austeridad de las instituciones, en el marco de esa metodología que yo explicaba originalmente. Es una pena que yo no tenga aquí apoyo audiovisual para mostrarle cómo el gobierno ha ido tumbando el gasto, que no es los intereses de la deuda, que no es el 4% de educación, el resto del gasto ha ido disminuyendo de manera consistente en los últimos años, y aún así nosotros podemos ofrecer esos servicios que ofrecemos a la población. Si ustedes observan el gasto total del gobierno, por eso es que no me gusta hablar en términos absolutos, porque cuando se oyen esos montos, 642,000 millones en 2016, 711,000 millones en 2017, parecería como si el gasto aumenta de manera extraordinaria, y en realidad, si uno lo mide como proporción de la participación del gobierno en el total de la economía, lo que se ve es una línea recta. El gasto es de aproximadamente 16-17% del Producto Interno Bruto fijo, porque el gobierno se ha manejado con un sentido de austeridad y con un sentido de transparencia, que yo creo que en las últimas décadas yo quisiera escuchar a alguien que nos diga qué gobierno se ha manejado con más sentido de transparencia y con más sentido de austeridad que el que nosotros no hemos manejado. Nosotros no hemos resuelto el problema fiscal, porque decir eso sería posiblemente mentirle a la población, pero nosotros hemos hecho una gestión, yo diría, bastante satisfactoria del problema fiscal. Hemos hecho los ajustes correspondientes para poder cumplir con las obligaciones de deuda y al mismo tiempo cumplir con el 4% de educación preuniversitaria, y todo lo que hemos hecho en el sector agropecuario a través del FEDA, a través del Banco Agrícola, 1.000 millones al FEDA, 1.000 millones al Banco Agrícola, lo que hacemos con la pequeña y la mediana empresa a través de Promipyme, lo que hacemos para la microempresa. Todos los años nosotros acumulamos 300 millones solamente para la microempresa, y eso se pasa prácticamente, no lo divulgamos, pero ¿cuánto hacemos con la educación preuniversitaria? ¿Cuántas aulas hemos construido? ¿Cuántos estudiantes hemos incorporado en la tanda extendida? ¿Cuántos estudiantes se benefician del desayuno escolar y del almuerzo? La atención a la primera infancia. La atención a la primera infancia, gracias por recordármelo. Y yo digo, ¿cuánta obra de infraestructura? ¿Qué gobierno? Ya nosotros cuando teníamos 2 años, 3 años, teníamos una obra de gobierno que exhibir, y continuamos exhibiendo, adicionando logros con una política pública transparente, definida. Todo el mundo sabe a qué está destinando el gobierno los recursos. Por eso el tema de la nómina, yo insisto, si fuéramos a generar ahorro, sería para poder compensar a esos servidores públicos que tienen un salario muy por debajo de lo que merecen. Y segundo, yo no me creo eso. Yo no creo, por supuesto que podríamos tener un Estado más eficiente, pero yo no creo que el tema de la República Dominicana sea un tema de que la nómina es alta, es elevada. No puede ser que nosotros prácticamente teniendo la nómina, ustedes sacan el aumento de la nómina de educación. Hoy día educación representa el 52% del total de la nómina pública, y educación más Fuerzas Armadas, más los médicos y la Policía Nacional representa el 80-85% del total de la nómina. Veamos cuánto ha incrementado el resto de la nómina de las instituciones del gobierno en los últimos 5 años. Prácticamente nosotros tenemos muchas instituciones que se manejan con el mismo presupuesto del año 2011-2012. Entonces, yo creo que esta administración
yo no voy a decir que damos cátedra, a mí no me gusta apelar a ese tipo de calificativo ni hacer alarde de esas cosas. Las estadísticas, las informaciones están ahí, discutámoslo en el mejor ambiente posible y yo con gusto, no solamente a este programa, donde me citen como servidor público, iré a mostrar de que eso es una falacia. Dania Peña, de nuestro departamento de prensa. La Dirección General de Presupuesto está trabajando o ha hecho un plan piloto con el Ministerio de Educación para trabajar presupuestos de resultado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Y si se implementará este plan piloto en otras instituciones. De hecho, déjeme decirle algo. Este presupuesto por resultado, hay un piloto en la Policía Nacional. Si ustedes toman el tomo 3, cuando nosotros comenzamos en la Dirección General de Presupuesto, el presupuesto tenía un solo tomo, que eran unas 400 y tantas páginas. El presupuesto que se somete al Congreso hoy día tiene 3 tomos y alcanza unas 2000 páginas. En el tercer tomo de eso, ahí usted va a encontrar 3 programas pilotos. Un programa de vacunación del Ministerio de Salud, un programa de la Policía Nacional sobre seguridad ciudadana que tiene como eje fundamental uno de los barrios más grande de la capital, perdón, en un municipio de la ciudad de Santo Domingo, y tiene también otro programa de salud que tiene que ver con el tema de la mortalidad materno-infantil. A lo que usted refería sobre educación, estamos en este momento en una fase de discusión del diseño de esos programas, que son programas sumamente complejo. Si usted observa el tomo 3 a que hace referencia, va a encontrar más o menos lo siguiente. Primero, el propósito de los programas de presupuesto por resultado. Presupuesto por resultado es el esquema bajo el cual se formulan los grandes programas en los países más desarrollados, en los países que son miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE. Todos los países de la OCDE, 30 y tantos países, utilizan el esquema de presupuesto por resultado. En América Latina, solamente Chile ha avanzado en esta dirección hasta desarrollar un esquema tipo OCDE. Algunos otros países como Perú, que nosotros lo hemos tomado como referencia, ya tiene también avances significativos. Un programa de presupuesto por resultado tiene como eje fundamental el ciudadano y trata de que el costo de los servicios que provee el Estado se hagan bajo un esquema de eficiencia, es decir, al mínimo costo y al máximo impacto. Para ello es necesario varias cosas, pero las más relevantes son los siguientes: tener claramente definida la población objetiva. Luego que yo defino mi población objetivo, yo establezco las metas. Para yo establecer las metas, no la define la Dirección General de Presupuesto. Se apela a la literatura que hay sobre el tema, a trabajo de investigación que establecen la causalidad entre lo que quiere alcanzar el Estado y los medios para lograr esas metas. Entonces, cuando se establecen esas causalidades de manera efectiva, entonces se dice, para yo cumplir con esa meta, yo necesito tantos recursos disponibles. El costo de alcanzar eso anual es, digamos, 100 millones. Entonces, para yo cumplir esa meta en 5 años, yo voy a necesitar 500 millones de pesos. Y se trata de que esto lo asuma la institución responsable, que el gobierno aporte los recursos y en adición a eso, entonces, se hace una evaluación periódica del cumplimiento de esas metas para ir haciendo los ajustes correspondientes y sobre todo se obliga a que la formulación del programa y la ejecución del programa, así como la evaluación, se haga bajo un ambiente de total transparencia, de total y la más absoluta transparencia. Por eso es el instrumento por excelencia que tienen hoy día los países para la ejecución de las políticas presupuestarias.
El tema está sumamente interesante. Yo creo que no nos alcanzará el tiempo del programa. Nosotros debemos ir a una pausa. Cuando regresemos, tenemos más de este importante tema, lo que es nuestro presupuesto nacional de este 2017.